Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Y tu palabra no regresa vacía, sino que se seca la hierba, se marchita la flor y permanece para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Lo tenemos. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Puede tomar asiento. Estamos en la serie de Timoteo. Ya vimos primera de Timoteo, segunda de Timoteo, estamos ahí y ese es el tema número 20 de Timoteo. Y el tema de hoy es un llamado a perseverar, un llamado a perseverar, ¿verdad? Hemos visto que Timoteo era un poco tímido, un poco, quizás su manera de ser era una persona reservado, que Pablo constantemente lo estaba animando, lo estaba motivando, inspirándole, hermano, porque hay personas que usted tiene que estar animando, ¿verdad? Gloria al Señor, porque como que se desaniman muy fácilmente. Y Timoteo Pablo sabía el potencial que podía lograr, que tenía, pero tenía que ser inspirado, tenía que ser motivado. Y Pablo sabía que su tiempo ya estaba de salida y que tenía que dejar establecido a Timoteo ya en el ministerio como un siervo preparado. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí vemos, hermano, pero tú, es un llamado, tú. Esto es personal, tú has seguido, tú. ¿Me entiendes? Dile a tu vecino, tú. Tú eres responsable de ti mismo, tú eres responsable de tu gozo, tú eres responsable de tu madurez, tú eres responsable de tu felicidad. La única persona que dependemos nosotros es de Dios. Después de ahí, todo depende de nosotros. ¿Me entiendes? Tú eres responsable. ¿Me entiendes? De que te roben el gozo o de mantener tu gozo. Tú y yo somos responsables por nuestras acciones. La Biblia dice, cada quien dará a Dios cuenta de sí mismo. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, ya le está diciendo a Timoteo, esto es contigo, Timoteo. Porque a veces decimos, no, esto no es para mí, esto es para fulano, no. Usted agarre lo que le toca. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero tú has seguido. Un llamado al recordatorio, a ser fiel y mantenerse firme. ¿Tú has seguido qué? ¿Tú has seguido qué? Mi doctrina, mi enseñanza. Ahora, si nosotros queremos crecer, hermano, tenemos que crecer, aleluya, en el fundamento que el apóstol Pablo dijo, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Si alguno sobreedifica, mire bien cómo sobreedifica. ¿Por qué, hermano? Porque muchos, aleluya, edifican en la arena. Pero cuando vienen los vientos, las lluvias y las tempestades, se cae la casa. Pero los que edifican en la roca vamos a estar firmes. Pero tú has aprendido, tú has perseverado, tú, aleluya, has seguido mi doctrina. Entonces, ¿qué doctrina estaba siguiendo Timoteo? ¿Qué enseñanza estaba siguiendo Timoteo? La enseñanza de Pablo. ¿Cuál es nuestra enseñanza? ¿Cuál es nuestro fundamento? Sabe, hermano, que vivimos en un tiempo peligroso donde la Biblia nos habla, hermano, que muchos tendrán comezón de oír. Doctrinas de demonios. ¿Por qué, hermano? Porque hay enseñanzas que no están basadas en Jesucristo. Esas doctrinas te van a arrastrar y te van a llevar al infierno. Nuestra doctrina y enseñanza tiene que estar basada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Pablo tenía una enseñanza
cristocéntrica, y esa debe ser nuestra enseñanza. ¿Me entiendes? Porque a veces, no, porque yo soy de asamblea, yo soy metodista, presbiteriano, no importa, pero si tenemos a Cristo como el centro, aleluya, esa es nuestra guía. ¿Ha seguido qué? Mi doctrina, mi enseñanza. Entonces, qué importante es el discipulado, hermano, de quién estamos aprendiendo. ¿Me entiendes? Jesús tenía ¿qué? 12 apóstoles, que eran sus discípulos, que estaban aprendiendo de él. ¿Me entiendes? Lo que aprendiste es de mí. Entonces Jesús dijo, vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. Ahora, Pablo le enseñó a Timoteo, ¿ha seguido qué? Mi doctrina, mi enseñanza. Conducta. Entonces, ¿ha seguido qué? Mi doctrina. Ha seguido mi conducta. ¿Cuál es su conducta de Pablo? ¿Cómo Pablo se conducía? Entonces, Timoteo fue discípulo de Pablo, recibió a Cristo por medio del ministerio de Pablo, pero anduvo con Pablo y miró cómo Pablo ministraba, cómo Pablo enseñaba, cómo se conducía. Entonces, ¿cómo conocemos a las personas cuando andamos con él? Dice Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando uno camina, por ejemplo, cuando uno está de novio, si usted separa la palabra no vio, no miró, ¿verdad? Uno piensa, ay, y cuando anda de novio, pero ya el matrimonio, hermano, ya es otra cosa, porque ya vive junto, ya convive todo el tiempo, ya conoce a la persona, ¿me entiende? Entonces, cuando usted camina con alguien por mucho tiempo, se va conociendo. ¿Me entiendes? Se conoce. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ha seguido mi conducta, cómo yo me he conducido. Entonces, por ejemplo, usted cuando se ha conducido de una manera recta y correcta, usted tiene todas las credenciales para decirle a sus hijos, hey, yo no le enseñé eso. ¿Dónde aprendió esas mañas? Pero cuando uno no tiene esa credencial, hermano, de una buena conducta, pues yo lo aprendí de usted. Usted me lo enseñó. ¿Me entiende? Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? El propósito de Dios, hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio, hacer discípulos. Ese era el propósito. Entonces tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi propósito, mi conducta. Gloria al Señor. Ha seguido no solamente mi fe o la fe también, ¿verdad? La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tú has seguido mi longanimidad. Esa palabra, hermano, longanimidad, quiere decir estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. No longaniza, hermano. Porque usted va a ir a la tienda y va a decir, dame 1 kilo de longaniza porque es lo que necesito yo para seguir adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque a veces se antoja con unas papitas fritas ahí, ¿verdad? Y unos huevitos, gloria al Señor, no. Longanimidad. Estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Entonces, hermano, nosotros lo necesitamos. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a tener perseverancia, constancia, hermano, nuestro ánimo, porque va a haber obstáculos y va a haber adversidades. Porque, hermano, en el reino de Dios, hermano, es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que ser creyente no es un camino de rosas, sino que hay espinas también. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú has visto que he tenido longanimidad, que he sido constante, que he sido perseverando de ánimo a través de los obstáculos y las adversidades. Tú has visto y has perseverado en el amor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Longanimidad, amor. Hermano, el amor echa fuera el temor.
Si no tenemos amor, no somos nada. ¿Me entiendes? La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo entra en nosotros y el amor de Dios se derrama dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Me entiende? Está en nosotros. Ahora, Timoteo vio cómo Pablo se conducía y lo hacía con amor. Gloria al Señor. Paciencia. Aleluya. La paciencia, hermano, está tremendo, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, hermano. Y la Biblia nos habla y nos enseña a ser pacientes. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aprender de la paciencia de Job. Aprender de la paciencia del agricultor, ¿verdad? Nos habla de la Biblia de la paciencia. Y es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Así que cuando usted le pida paciencia al Señor, no se moleste cuando Dios le pone ahí un aguijón cerca de usted. Porque el Señor dice, por eso te lo puse ahí, para que agarres paciencia, ¿verdad? Señor, dame paciencia, y le va a poner a una persona incómoda en su camino. Ay, para que usted, Señor, ayúdame, ¿entiende? Gloria al Señor. Entonces, Pablo le está diciendo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi amor, has seguido mi paciencia. Versículo 11, persecuciones, padecimientos. Persecuciones son actos de violencia indiscriminada, sean espontáneos o premeditados. Entonces, Timoteo fue testigo ocular, presencial. Él vio, él anduvo con Pablo cuando Pablo tuvo persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Padecimientos es un sufrimiento físico, ya sea psíquico o moral, mental o moral, sentir dolor, enfermedad, daño, castigo, agravios, injurias, decepciones, ya sea familiares, de amistades, económicas o sociales. Todos esos padecimientos tuvo Pablo, hermano. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no solamente es pararte, predicar y enseñar, no, va a haber padecimiento, va a haber persecución, ¿me entiendes? A veces vas a tener que comer, a veces te vas a comer un steak y un lobster, y a veces nomás beans and rice en Jesus Christ. A veces van a estar contigo, a veces van a estar en tu contra. Entonces Pablo le dice a Timoteo, como me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos ahí que Pablo llega, gloria al Señor, Antioquía de Pisidia, hermano. Y cuando llega Pablo, hermano, le dan en la sinagoga, a ver, comparte, tienes una palabra para compartir, y comparte, ven mañana. Y fueron, y dice que casi toda la ciudad, hermano, se aglomeró. Casi toda la ciudad. Imagínense, hermano, la ciudad, aleluya, de Pisidia, más o menos habían como 200,000 habitantes. Dice casi toda la ciudad. Pues casi toda la ciudad quiere decir que había miles y miles de personas que se reunieron. Todos los judíos religiosos que no creían en el evangelio o en el mensaje de Pablo empezaron a tener celo, envidia, y empezaron a picotear, y empezaron, hermano, que en el versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Cuántos alaban al Señor? Los corrieron de ahí, ¿verdad? Ay, quédense con su polvo, gloria al Señor. Si Pablo hubiera sido mexicano, dice, pues quédense con sus polvorones, gloria al Señor, ¿verdad? Pero eran polvorones, gloria al Señor. Y luego en el capítulo 14 dice que aconteció que en Iconio, que entraron a la sinagoga, y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían
incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Vemos ahí cómo Dios le da gracia en Iconio, hermano. Empieza a moverse el Señor, empieza a salvar, a sanar, a hacer milagros y maravillas, y la gente pues empieza a recibir. Pero siempre la religiosidad, Satanás trabaja a través del espíritu religioso, hermano. Por eso la religión no nos acerca a Dios. Aleluya. Lo que nos acerca es una relación personal con Jesucristo. Gloria al Señor. Y en el verso 8 dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo. Bueno, en el verso 5 me brinqué. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaba el evangelio. Dice, lo corrieron de Antioquía, lo corrieron de Iconio. Ahora llegan a Listra. Es la actual Turquía, todo eso, hermano. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Oiga, qué tremendo, ¿no? Este tipo, hermano, nunca había caminado en su vida. Nunca había andado. Era de nacimiento. Y Pablo lo mira y al verlo se mira que tiene fe. Y Pablo le dice, aleluya. El cual, fijando en el verso 9 sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oiga, ¿se da cuenta? Este tipo no le dijo, oye Pablo, yo nací así, nadie. Saltó. Gloria al Señor. Se le metió el espíritu de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaran Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjese, y Pablo les dice, no, nosotros somos hombres como ustedes, rasgan sus vestidos y todo eso. En el verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Fíjese bien. En Antioquía los corrieron, en Iconio los le dieron una paliza y los corrieron también. No se quedaron satisfechos, fueron a perseguir a Pablo hasta allá, hasta Listra, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oiga, hermano, ese Pablo no era fácil, ¿verdad? Se cree que en esta parte, hermano, ahí fue donde Pablo dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, que vio cosas que ojo no ha visto y no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado, pero no me es lícito contárselas. Se cree que ahí porque lo mataron a pedradas, pero ahí lo rodearon y el Señor lo levantó para atrás. Gloria a Dios. Entonces, vemos ahí, hermano, que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11 de capítulo 3 de segunda de Timoteo, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. A veces nosotros queremos librarnos solitos, o a veces queremos que alguien nos dé la mano y nos saque de la prueba. Pero el Señor nos quiere librar Él, hermano. ¿Sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a depender y a confiar de Dios. Gloria a Dios. Porque la única manera que nosotros vamos a aprender, hermano, es cuando nosotros dependemos y confiamos en el Señor. Allí es cuando conocemos a Dios. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé, aleluya, que tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. Por eso Job llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me matara, del polvo me ha levantado. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque conocía a Dios.
conoció a Dios a través de las pruebas, de las luchas. Y de todas me ha librado el Señor. Tenemos que entender que el que nos va a librar es el Señor, hermano. Por eso tenemos que clamar a Él, tenemos que orar al Señor, tenemos que, aleluya, confiar en el Señor. Entonces Pablo tuvo persecuciones, tuvo padecimientos emocionales, físicos, mentales, daño, castigo, injurias, decepciones, de amistades, de enemistades, aleluya, económicas, sociales, simplemente por ser judío, otras por económicamente, ¿verdad? De todas. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Quiero que subraye, hermano, la parte donde dice, todos los que quieren vivir, todo ese versículo enciérralo ahí, hermano, y memorícelo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para que cuando le venga una lucha, para que cuando le venga una prueba, para que cuando le venga una adversidad en su vida, hermano, aleluya, sepa que si usted quiere vivir de una manera justa, de una manera íntegra, de una manera honesta, de usted quiere servir lealmente a Jesús, hermano, va a padecer persecución. ¿Me entiende? Aquí nada de que pare de sufrir. Aquí vamos a sufrir hasta que el Señor nos lleve. Gloria al Señor. Si nos toca sufrir, pues ni modo. Pero hermano, con el Señor de nuestro lado, aleluya, se nos hace ligera la carga y el yugo es fácil. Entonces, todos, si nosotros queremos vivir de una manera que a Dios le agrada, que es lo que Dios pide, que es lo que Dios demanda, en el Señor Jesucristo vamos a padecer persecución. Entonces, vamos a ser indiscriminados, ya sea espontáneo o premeditado. Vamos a ser violentados, hermano. Así que, versículo 13, más a los malos hombres y a los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Así que usted no se preocupe, esa gente que hace el mal, esa gente que son malos, que son engañadores, déjelos, solitos se están poniendo la soga al cuello. Ellos solitos se destruyen, ellos solitos se desbaratan. ¿Por qué? Porque ellos añaden maldición a sí mismos. Maldeciré a los que te maldicen, pero bendeciré a los que te bendicen. Aquellos que te maldicen, hermano, le va a rebotar, ¡pum! Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos en la carne, sino conforme en el Espíritu. Entonces, hermano, olvídese. Si te bendicen, se les regresa la bendición. Si te maldicen, rebota y se les llega. No te entra la maldición a ti. Por eso usted no se debe de preocupar, déjenlos. Están siendo engañados y el enemigo los tiene engañados y los seguirá engañando. Verso 14. Pero persiste tú. Otra vez, dile, persiste tú. Tú has seguido mi doctrina. Ahora persiste tú. La palabra persistir, hermano, es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación o la adversidad. Entonces, hay que persistir, hermano. Oh, hay luchas, hay pruebas, hay persecución, hay padecimiento, hay adversidad, hay traición, hermano, hay pruebas, todo eso. Pero hay que persistir, hermano. Hay que perseverar. Y Pablo le vuelve a decir, en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ahora en el verso 14, pero persiste tú. Ahora abrázalo, es personal tú. Pero persistes tú en lo que has aprendido. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has leído? Entonces, tu aprendizaje tiene que traer provecho. Lo que tú has aprendido. Número 1. Y te persuadiste, o sea, ¿quién te persuadió? ¿Quién te convenció? Persuadir, hermano, es convencer o inducir con razones a una persona a que crea o haga una cosa. Por ejemplo, en Hechos 26-28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
Ahora, ¿de quién te persuadiste? Cuando tú lees, tú te persuades, la palabra te convence, la palabra te redarguye, la palabra trae convicción a tu vida. Entonces, cuando tú lees algo, tú tienes que analizar si te persuade para bien o para mal. Entonces Pablo le hace la pregunta, pero si persevera tú, persiste, continúa en lo que has aprendido. Tú te has esforzado y has aprendido y te persuadiste. En ese aprendizaje hubo cosas que te convencieron, que te dieron razón para creer, para confiar. Y dice Pablo, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿de quién has aprendido? Yo he sido tu mentor, yo he sido tu maestro. Yo no te he enseñado a hacer esas cosas, ¿me entiendes? Otros dicen gloria al Señor. Entonces, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú eres responsable, Timoteo, porque yo he sido un maestro para ti, así como yo fui un discípulo de Gamaliel, aleluya, estudié a los pies de Gamaliel y fui discípulo de Jesús, aleluya, cuando se me reveló, cuando me enseñó el evangelio en Arabia. Ahora, durante mi transcurso y todos mis viajes misioneros, te persuadiste, tú vistes la mano de Dios. Gloria al Señor, sabiendo de quién has aprendido. O sea, no tienes una excusa para decir, no, es que yo no tuve un buen ejemplo, yo no tuve un buen pastor, yo no tuve un buen padre, yo no tuve un buen mentor, yo no tuve un buen líder de quien seguir. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo sabía las sagradas escrituras? Como hijo de madre judía, aunque era griego, sabía el Pentateuco, iban a la sinagoga, y cuando se convirtió al Señor, ¿me entiende? Pues ya conoció el evangelio de Pablo. Pero sabía las escrituras, sabía lo que decían los profetas, sabía lo que decía la ley de Moisés. Entonces, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que dice el Antiguo Testamento apunta, habla, guía hacia Jesucristo. ¿Me entiende? Todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña, aleluya, el Cordero, aleluya, en la Pascua, la sangre en los dinteles, aleluya, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Timoteo sabía las Escrituras y tenía que enlazar todo eso. Esto, gloria a Dios. Como Cordero fue llevado al matadero y no asó su boca, ¿me entiende? Lo miraremos sin esplendor, sin belleza, para que le deseemos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todo eso, ¿verdad? Entonces todo eso del Antiguo Testamento, Timoteo conocía la Escritura, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No por seguir la ley, no por seguir los mandamientos, sino por la fe en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera recibir. Versículo 16. Toda la Escritura, diga conmigo, toda. No nomás alguna parte, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda. Así que si no le gusta algo, pues como los testigos de Jehová, arránquele la hoja. Porque hay gente que no le gusta, eso no me gusta. Pero todo lo que está ahí fue inspirado por Dios. Y Dios permitió que estuviera ahí con un propósito. Nos guste o no nos guste. Como ejemplo. Y esto fue hecho ejemplo para que no cometamos los mismos errores que nuestros antepasados. ¿Entienden? Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, ¿la Escritura es útil para qué? Para enseñarnos, hermano.
para enseñarnos cómo conducirnos, cómo comportarnos, para enseñarnos qué no debemos de hacer, qué caminos no transitar, para no irnos en el camino de Baal, ¿me entiende? Para no desviarnos por el camino de Balaam, ¿me entiende? Útil para enseñar, para redarguir. Entonces, la palabra nos redarguye, hermano. Tiene que haber convicción. Entonces, la palabra de Dios, como es inspirada por Dios, como es una espada de dos filos que penetra, hermano, y corta para sanar y para quitar lo negativo, hermano. Entonces, útil para enseñar, para redarguir. Cuando fue el día de Pentecostés y Pedro se levanta, mientras están borrachos, no estamos borrachos, esto fue lo que dijo el Espíritu Santo, el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetarán, y empieza a predicar ahí. Dice que hubo convicción en ellos. ¿Hubo qué? Su corazón fue redarguido, ¿me entiende? Compungidos de corazón, quiere decir que su corazón fue redarguido. Para redarguir es cuando tú oyes y lees la palabra y el Espíritu Santo te ministra, te redarguye y tú dices, ay, gracias Señor, sí, tengo que deshacerme de esto, tengo que quitarme esto. Para corregir, es para corregir también, hermano, para corregirnos. ¿Cuántos alaban al Señor? No nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Porque nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. No, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer para corregir. Entonces, la palabra nos corrige, hermano. Gloria al Señor. Para instruir en justicia, para enseñarnos a caminar, a vivir, a comportarnos justamente. Gloria al Señor. Entonces, si la palabra de Dios es inspirada por Dios, si esta palabra, la Escritura, es inspirada por Dios, por eso la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, nos capacita, nos equipa y nos prepara para que nosotros podamos caminar en justicia. Antes no podíamos, hermano, por medio de la ley, ningún hombre podía agradar y hacer la voluntad del Señor. Pero el Espíritu Santo en Ezequiel 36:26 dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré mi espíritu y un corazón de carne. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos. Pondré mi espíritu en vosotros. Entonces, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da la capacidad para que nosotros podamos vivir y agradar al Señor. Por nuestra fuerza no podemos, por nuestra humanidad, pero para instruir en justicia, para enseñarnos a caminar en el camino de justicia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Predica, verso 17, ya me estaba metiendo en otra cosa. Verso 17, a fin, o sea, ¿cuál es el propósito, el fundamento? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Ahora, la palabra perfecto quiere decir maduro, madura. Porque, hermano, perfecto solamente Jesús. Nosotros estamos llenos de imperfecciones, ¿verdad? Dijo un hermano, yo tenía una tía que se llamaba perfecta y le faltaba un ojo, ¿verdad? Así que de perfecta no tenía nada para empezar, ¿verdad? A fin de que el hombre o la mujer de Dios seamos maduros, ¿me entiende? Dios quiere que lleguemos a un nivel de ¿qué? De madurez. Pero para eso, hermano, tenemos que atravesar adversidades, pruebas, luchas, Tenemos que, aleluya, persistir, perseverar lo que hemos aprendido, de quien aprendimos, gloria al Señor, aleluya, que la Escritura nos ha inspirado, nos ha enseñado, nos ha capacitado. Entonces, todos estos elementos, hermano, mezclados, hacen, hermano, que den la consistencia y la madurez que nosotros necesitamos. Gloria a Dios.
¿Ha probado usted algunos platillos que llevan muchos condimentos y para que ese platillo sepa rico tiene que llevar todos esos condimentos? Y usted dice, wow, pero para hacerlo no es fácil porque lleva mucho trabajo, lleva mucho condimento, pero cuando usted lo prueba dice, qué sabroso está, qué rico está. Pero la elaboración y el proceso dura mucho, ¿verdad? Por ejemplo, una cochinita pibil, hermano, que la meten por 8 o 10 horas en la tierra, en un horno de tierra. Pero cuando usted la saca, hermano, se desbarata así de solita, hermano. O la barbacoa también, que la hacen así, ¿verdad? Es un proceso que a veces nosotros se nos hace fácil de probar, pero no. Entonces, todos estos elementos y recursos que Dios nos puso, un llamado a la perseverancia, ¿a fin de qué? ¿O el propósito qué, hermano? Para que estemos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, si somos maduros, vamos a estar listos y preparados para hacer la obra del Señor, la voluntad del Señor. Cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier asignación, tarea, vamos a estar listos, equipados, preparados. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Póngase de pie, gloria a Dios. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Señor, tú nos has llamado a perseverar, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a perseverar. Sabemos, Señor, que a veces nuestra naturaleza, a veces nuestra humanidad, a veces nuestra carnalidad, Señor, aleluya, nos quiere desviar, nos quiere arrastrar, Señor, pero Señor, nos refugiamos en ti, nos abrazamos a ti, Señor, aleluya. Seguimos, Señor, perseverando, Señor, en ti. Ayúdanos a perseverar hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a no desmayar. Ayúdanos a no rendirnos, a no tirar la toalla, Señor. A entender que cuando vienen pruebas, crisis, adversidades, son persecuciones, Señor. Son adversidades, son luchas, aleluya, que tú dijiste que íbamos a atravesar, pero Señor, nos aferramos a tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos inspira, tu palabra nos enseña, tu palabra nos capacita y nos da la fortaleza para avanzar y confiar y que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres maduros, Señor, aleluya, para estar listos en tu obra, Señor, y hacer cualquier obra para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.